Bueno, empecemos. Nosotros venimos estudiando la filosofía presocrática en sus orígenes. Estamos hablando del siglo VI a.C. En esta filosofía presocrática en sus orígenes encontramos dos tradiciones principales. La tradición jónica o jonia, protagonizada por Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto, pero también por Heráclito de Éfeso, y la tradición itálica, que surgió en la Magna Grecia, en el sur de Italia. Esta segunda tradición, la itálica, se subdivide en dos corrientes: la pitagórica y la eleática. El pitagorismo lo estuvimos estudiando en la reunión pasada. Hoy vamos a empezar a estudiar el eleatismo. El eleatismo es una escuela que tiene tres miembros, que son Parménides de Elea, Zenón de Elea y Meliso de Samos. ¿Samos con ese? Samos con S. Pero antes de empezar a estudiar al eleatismo, vamos a estudiar al filósofo que, según Platón, inicia o prefigura o es antecedente del eleatismo. Y esta opinión también la comparte Aristóteles. Y a partir de estas dos fuentes, esta opinión la comparte toda la doxografía clásica. Este personaje, que es el iniciador del eleatismo, o el inspirador del eleatismo, o el antecedente del eleatismo, es Genófanes de Colofón. La escuela pitagórica es empezada por Pitágoras de Samos. Samos queda en Jonia. La escuela eleática es empezada, supuestamente, por Genófanes de Colofón. Colofón también queda en Jonia. Así, las escuelas itálicas tienen origen en figuras jonias: Pitágoras de Samos y Genófanes de Colofón. Ahora, estos fueron unos jonios que emigraron desde la Jonia, que es la parte de la actual Turquía que hoy da, la parte de la actual Turquía que da al mar Egeo, emigraron de la Jonia a la Magna Grecia y Sicilia, o sea, a la parte occidental del mundo griego. Estos dos filósofos, Pitágoras de Samos y Genófanes de Colofón, son anteriores a Heráclito. Nosotros, de alguna manera, en el taller venimos haciendo una línea de pensamiento que no es estrictamente cronológica, es más conceptual que cronológica, pero a la vez es cronológica. Y son anteriores a Heráclito porque Heráclito se refiere a ellos.
Heráclito, como sabemos, estaba en Éfeso, en la Jonia. Entonces, tampoco es tan posterior a Pitágoras y a Genófanes. Por lo cual, podemos inferir que Pitágoras y Genófanes rápidamente cobraron fama en el ámbito de la intelectualidad griega. Voy a buscar, a ver si lo encuentro acá, el pasaje de Heráclito que hace referencia a Genófanes y a Pitágoras. Es el mismo pasaje, de hecho, es un solo pasaje, es un solo aforismo que hace referencia a ambos. ¿Alguien tiene el impreso de Heráclito que yo les di a mano? Porque es más fácil que lo encuentre ahí. Es más fácil que lo encuentre ahí. Si es que lo puse. Ah, sí, lo puse, sí. Ese pasaje de Heráclito, ese aforismo de Heráclito dice: la polimacia, que se puede traducir como saber enciclopédico, pero que es el saber bastante de muchas cosas, no enseña a tener inteligencia. Nous. No enseña a tener inteligencia. O sea, uno puede ser un polímata, pero no entender a la vez. No puede haber acumulado muchos conocimientos y no tener comprensión. Pues, de otro modo, el saber enciclopédico se lo habría enseñado a Hesíodo, a Pitágoras y aún a Genófanes y a Cateo, dice Heráclito. Entonces, Heráclito le atribuye un saber enciclopédico sin inteligencia, sin nous. En fin, este excursus es para que conectemos la línea cronológica con la línea conceptual que estamos siguiendo. En esa línea conceptual estamos estudiando la filosofía presocrática. Empezamos por la escuela jonia, cuyos 4 miembros son Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito. Luego pasamos a la prácticamente contemporánea, aunque un poco posterior, escuela rama itálica, que contiene la escuela pitagórica y la escuela eleática. Y quería llamar la atención sobre el curioso hecho de que las dos escuelas de la rama eleática, de la rama itálica, son fundadas o iniciadas, o como quiera decírsele, por jonios. Bien, eso no es un hecho menor. No es un hecho menor. Aunque sí es cierto, como subraya Kirk y Guthrie y muchos especialistas, que las escuelas itálicas tienen muchas diferencias muy significativas con la tradición jónica. Con la tradición jónica de Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito. El pitagorismo tiene un fuerte énfasis en lo místico, en lo ético, en la búsqueda de la salvación, por el hecho de la inmortalidad del alma
y la transmigración del alma, este tipo de creencias eran totalmente ajenas a los filósofos milesios y a Heráclito. La ética de Heráclito no es una ética de la salvación. Y a su vez, los eleáticos, como vamos a ver, bueno, en cierto sentido niegan la physis que los físicos jonios tratan de entender. Los eleáticos niegan la physis misma. Por más que siguen conservando una concepción del ente como espacial y material. Así al menos lo entiendo yo, y otros, por supuesto. Pero esta entidad espacial y material de los eleáticos, que es lo único que hay, y es lo uno, y es el todo, es inmóvil. Y en él no hay cambio. Entonces, difícilmente puede hablarse de que es physis, de acuerdo a las connotaciones propias del concepto de physis. Además, no hay multiplicidad. No hay historia. Entonces, no hace sentido hablar de los eleáticos como físicos. Rompen con la tradición física. Aunque sí es cierto que los problemas fundamentales por los cuales los eleáticos rompen con los físicos jonios son problemas físicos, en el sentido griego de física. En el sentido griego, el problema de la generación es un problema justamente que va a determinar la ruptura de los eleatas con los físicos jonios, porque los eleatas van a considerar que la generación es imposible. De ahí que no pueda haber cambio. Entonces, Genófanes es un personaje del siglo VI. Vivió prácticamente durante todo el siglo VI y es posible que viviera durante algunos años del siglo V antes de Cristo. Porque, según lo que conocemos, tuvo una vida bastante larga, de más de 95 años. De más de 95 años. Para esa época rarísimo, ¿no? Sí, suena a mentira. Sí. O a que medían los años de otra manera. Ahí ya no sé. Que eso puede ser también, ¿eh? ¿Pero por qué? Ya si fueran lunares ya sería... ¿Pero por qué? ¿Gente longeva o no siempre? ¿O también? No. No, hay que ser realista, hay que ser El realista. promedio de vida no era ese, de seguro. Aunque vivieras en Babilonia, que era la cuna de la cultura, ¿no? Que es lo que se suele olvidar. Sí. Es lo que se suele olvidar. Sí, bueno, pero la medicina todavía era... En la tradición occidental. En la tradición occidental se suele olvidar que Babilonia, sobre todo, es la cuna de la cultura, de la ciencia. No sé, a mí me parece normal. ¿Te parece normal? Pero el promedio de vida de hoy en día es menos que ¿Qué? eso. Que alguien Bueno, pero estás hablando de un promedio. Acá estás hablando de un hecho que... es aislado eventualmente. Sí, pero Claro. son muchos los No. aislados que conozco, digo, Sí, filósofos sí. que Bueno, vivieron pero una también dimensión. dijo que de repente- Entonces la filosofía... Ah, sí. Es a ver, pongámonos de acuerdo en algo. Pongámonos de acuerdo en algo. Es un tópico mítico la longevidad. Sí. La longevidad es un tópico mítico. Si me dijeras el tipo... Dentro de las mitologías conocidas, en todas se presenta la longevidad como un tópico mítico y Si fuera... Si me dijeras, como un Genófanes hecho mítico. Era un guerrero que participó de no sé cuál... Y vivió 95 años y dije, pará. ¿Viste? Pero nada, era un tipo que se sentaba a pensar bajo un árbol y bueno... Bueno, primero que no importa, igual creo que no vamos a meter. No, por supuesto. Bueno, en lo que estábamos. Es un detalle Es menor. un personaje del siglo VI a.C. Como pensador no es muy original. Lo que es original es que dijo abiertamente las cosas.
O decir que no en forma encriptada, ¿eso te referís? O... Quizá fue lúcido, quizá fue más lúcido que los pensadores de los cuales tomó los pensamientos. Quizá fue más lúcido y se dio más cuenta del carácter irruptivo de estos pensamientos. No fue un pensador particularmente original, aunque tiene elementos de originalidad que no son menores. Pero, con todo, no es un pensador absolutamente original como puede ser Parménides. No estamos hablando de ese grado de originalidad, le debe mucho a la filosofía precedente. Le debe mucho a la filosofía precedente. Se discute si fue un filósofo. Lo cierto es que fue un rapsoda. ¿Qué era un rapsoda? Bueno, podía ser cosas bastante distintas. Un rapsoda podía ser un cantor de Homero, un memorizador y cantor de Homero, o sea, una especie de depósito vivo de Homero y foco de difusión vivo de Homero. Eso existía y era muy importante porque, como dice hasta el propio Platón, el maestro de los griegos es Homero. Yo por eso, antes de empezar este taller, les dije, como preparación, lean a Homero. Y lo reitero. Y a Hesíodo, ya que están, a Hesíodo también, porque no es menor la importancia conceptual e histórica de Hesíodo. La filosofía no está en discontinuidad con la tradición poética mítica. Está en conversación, comparten problemas. Es cierto que la filosofía es una novedad desde un punto de vista metodológico, desde un punto de vista temático, desde un punto de vista de niveles conceptuales, de abstracción, por ejemplo. Pero aún así sigue siendo cierto que el maestro de todos los griegos es Homero, y por lo tanto de los filósofos también. Los maestros, el origen de la filosofía, más allá de la filosofía en Grecia, está en los poetas míticos. Y viene un gen muy cargado de problemas, de prioridades, de urgencias, de inquietudes, etcétera, que se van procesando dialécticamente de distintas formas en el curso de la historia de la filosofía, pero en fin, la conexión es verdadera y sustancial. Entonces, estábamos en Rapsoda. También un rapsoda podía ser alguien que componía sus propias poesías y recitaba sus propias poesías, en vez de depender de otro poeta al cual memorizaba. Como un juglar. Podría ser, tiene mucho de eso porque, por ejemplo, había torneos de recitación de poesía. Siempre la poesía iba acompañada de música, era una sola cosa, y la música, no siempre, pero estaban muy pegadas esas dos cosas para los griegos antiguos, música y poesía. De hecho, bueno, el tema de las musas, el mito de las musas, en fin, la poesía es parte de la música para los griegos, porque la música es lo que viene de las musas, y la poesía para los griegos viene de las musas. Y cuando digo para los griegos, digo también para Platón. Lean el Ión, por ejemplo, un fascinante diálogo socrático de Platón, en el cual justamente apunta a la idea de que el poeta es un inspirado por los dioses y no alguien que tenga conocimientos y que en virtud de conocimientos hace lo que hace. No, el poeta que es poeta en virtud de conocimiento es un poeta mediocre,
el verdadero poeta, el poeta excelente, es el que es inspirado por algo que solo podemos llamar Dios. Ahí es donde se puede aproximar a un demiurgo y todo eso. Porque en el arte hay una analogía. Demiurgo es artesano, ¿verdad? Sí. Que habla de eso. Los rapsodas homéricos tenían más de artesanos, pero estamos acá hablando de los poetas como Homero. Un rapsoda como Homero, porque el propio Homero fue un rapsoda de sus propios, ¿no? De sus propios poemas. Después, sí, hay millones de problemas, ya sé. Pero bueno, ustedes me entienden. La cuestión era que era un rapsoda que componía sus propias cosas y cantaba sus propias cosas. Eso es lo que nos ha llegado. Era ese tipo de rapsoda. Dentro de lo que nos ha llegado, nos han llegado cosas muy distintas entre sí. Poesías de muy distinto tipo, por ejemplo, poesías simposíacas para el simposio, que son poesías de entretenimiento, de jolgorio, digámoslo así. Eso por un lado. Después nos ha llegado poesía que expresa pensamiento que podemos, con cierta laxitud, conceptualizar como filosófico. Y dentro de esta poesía filosófica de Xenófanes, hay un tema fundamental que es la divinidad. Por eso se dice que Xenófanes es un teólogo. Se dice en la contemporaneidad, ¿verdad? Teólogo entre los griegos, si tomamos como referencia a Aristóteles, quería decir otra cosa, quería decir poeta místico, algo por el estilo. Pero también en ese sentido es teólogo. Aristóteles en la Metafísica, en el libro 1, contrapone a los que filosofan y a los que teologizan. O sea, a los filósofos y a los teólogos. Los filósofos, son lo que nosotros llamamos filósofos griegos, son ellos. De hecho, el concepto nuestro de filosofía griega está muy marcado por el libro 1 de la Metafísica de Aristóteles. Y los teólogos son cosas como Homero, Hesíodo, en fin. El mundo de la poesía griega es muy grande, quizá podamos hacer algún día un taller de eso, no lo descarto, porque también me interesa. Pero, en fin, es un mundo muy vasto, muy vasto. Era una tradición fundamental de la cultura griega, la poesía. Bueno, entonces, volvamos a Xenófanes. Como teólogo, en muchas cosas no es muy original. ¿Y cómo fue que no sea original? Porque en el pensamiento jonio había teología. En Tales, en Anaximandro, en Anaxímenes y en Heráclito hay teología. Entonces, muchas de las ideas de Xenófanes son en realidad la repercusión de la teología jonia.
que eventualmente los teólogos jonios, que son los físicos jonios, que no separaban física de teología, digamos, ya de paso, ni de ontología, lo que sí, Genófanes se dio cuenta del valor disruptivo de estas ideas teológicas que él toma de la tradición jónica. Digo, ahora no es el momento para que retomemos los contenidos teológicos de la tradición jónica. Nos ocupa Genófanes. Pero a lo que voy es a que Genófanes debe unas cuantas cosas a la física jonia en su aspecto de teología, que no es un mero aspecto de la física jonia, hay que subrayar eso, no es un mero aspecto, es la propia física jonia. Porque la fisis es divinizada por los jonios. No es original en esos contenidos, pero es original al darse cuenta del valor disruptivo de todas estas cosas, de la verdadera repercusión cultural que podían tener. Básicamente subvertir Homero, Hesíodo y la tradición poética estándar oficial. Subvertir. El primer punto en el cual se suele detener una exposición de la teología de Genófanes es su polémica con Homero y Hesíodo, que es una polémica a viva voz. Polemiza con ellos nombrándolos. ¿Con Homero y quién, perdón? Hesíodo, el autor de Teogonía y Trabajos y Días, 2 obras que recomiendo mucho leer. Hesíodo, bueno, lo vimos al principio en Antigüedad. Un poquito, ¿no? Quizá cuando terminemos con la unidad de filosofía presocrática estudiemos Hesíodo, para que se pueda comparar la filosofía presocrática con lo que había antes. Lo pensé. No pensé que Hesíodo y Homero tuvieran que ser una unidad uno del taller de filosofía griega, porque este es un taller de filosofía. No es de historia de la filosofía tampoco, es de filosofía. Entonces, bueno, la unidad 1 no podía ser algo que no fuera filosofía. La unidad 1 tenía que ser los milesios y la filosofía presocrática, o como se quiera armar la estructura. Pero podemos poner como apéndice de esta unidad 1 de filosofía presocrática una consideración de Hesíodo en una reunión, eventualmente, los mitos principales, para que se aprecie la diferencia, ¿no? Son cosas muy distintas, la filosofía y la mítica o la mitología. Aunque no por eso deja de haber continuidades y hay que subrayarlo. Entonces, el primer punto es la polémica con Homero y Hesíodo. Y lo que en primer lugar parece reprochar Genófanes a Homero y a Hesíodo es que representan a los dioses con comportamientos inmorales, antiéticos, indignos de la divinidad, por lo tanto. O sea, los está acusando de difamar
a la divinidad, prácticamente. Al representar a la divinidad de forma tan inmoral, Tan humano. tan inmoral, no comparto la ecuación que hiciste. Pero yo creo que Más bien comparto la ecuación contraria, como me enseña el maestro Sócrates, lo humano en lo ético. Pero no quiero meterme en un lugar que vengo a aprender. No, usted tiene total derecho a la palabra. No, está bien. Pero Como hay todos los muchos, demás. ¿no? Pero Y a la pregunta. Los dioses griegos, por lo menos las representaciones y un poco la mitología griega siempre me interesó por otros temas. Pero hay que conectarlo con esto. No, claro, pero por ya el que contenido estamos. mágico que tiene. Sí, Y hay que conectarlo con esto ya que estamos. Todo eso es y los relevante. comportamientos, o sea, en general de los dioses griegos son muy humanos y en algunos lugares muy instinto muy básico, o sea, muy poco divino, muy poco lo que... Bueno, pero eso es la representación de O sujetos quién. como Homero y Hesíodo, que dicho sea de paso, Heráclito tiene un pasaje que dice: Homero y Hesíodo son dignos de ser expulsados de los certámenes y apaleados. Ese no lo leímos. No lo leímos porque, en fin, Ese no lo nos leímos. podemos meter en todo. Con Parménides sí nos vamos a meter en todo. Ya les aviso porque Parménides es parte de mi corazón, es parte de mi ADN filosófico. Fue el primero que hizo una cosa fuerte. Es ¿no? es parte de mi ADN Eso filosófico, Parménides. Pero, o sea, y cada vez que... Y hay infinidad de mitos, uno atrás del otro, y las alusiones a los dioses que decís, pero de Dios no tienen nada, parece, o sea... Bueno, pero ahí lo estás viendo desde el judeocristianismo. Y ahí estás cometiendo una falacia. No me dejaste llegar ahí, ¿no? Está bien que puede ser falacia. que lo juzgue, ni siquiera no es un tema, bueno, anacrónico porque yo digo ahora, pero está bien con unos parámetros que tal vez no sean los correctos para lo griego, pero es lo que es la lectura que le hago, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo primero. Homero y Hesíodo difaman a la divinidad, la representan. Y entonces, ¿por qué la difaman, no? Sería la pregunta. La representan de forma indigna de la divinidad, porque la representan teniendo comportamientos vergonzosos, malos, reprochables, etc. Aquí obviamente hay una ética implícita. Sí, claro, Hay una ética de Genófanes implícita. Y hay una idea de que los dioses o el dios son la encarnación suma de esta ética. O sea, no solo Homero y Hesíodo difaman a la divinidad, sino que la divinidad es todo lo contrario de lo que dicen Homero y Hesíodo desde un punto de vista ético. Es todo lo contrario. Y ahí la gravedad. La gravedad de la situación. Homero y Hesíodo son los maestros de Grecia, pero difaman a los dioses. Difaman a la divinidad, calumnian a la divinidad, representan a la divinidad de una forma totalmente reprochable, vergonzosa, hasta para entre los propios hombres, que se da por supuesto que los hombres son una cosa de una categoría muy inferior a la divinidad, ¿no? En todo. Si la divinidad es así, entonces ¿cómo Homero y Hesíodo pensaban a la humanidad? Cabe preguntarse. ¿No? Sí. En extremo ruin parecería ser la idea de la humanidad implícita de Homero y Hesíodo. Si los dioses son eso, los hombres ¿qué serán? Una cosa horrenda. En fin. Pero claro, para Homero y Hesíodo, o sobre todo Homero, porque vamos a separar las cosas, no es lo mismo Homero y Hesíodo. No es lo mismo. Son cosas muy distintas, aunque tengan muchos puntos en común, son cosas muy distintas. En Homero, la divinidad es tal por poder.
por poder, por tener más poder. Eso es lo que hace a la divinidad, además de la inmortalidad, ¿no? Que es parte de tener más poder, justamente. Es parte de tener más poder. Y es una parte que los griegos recalcaban. Parte fundamental de la concepción del hombre en la Grecia antigua y arcaica es: el hombre es mortal, el Dios es inmortal. Y eso, como axioma, como pensamiento totalmente estructurador de todo. Entonces, ese es el primer punto. Homero y Hesíodo son difamadores de los dioses, difamadores de la divinidad, representan a la divinidad de forma indigna. Después, el segundo punto, los griegos, y entre ellos Homero y Hesíodo, representan a los dioses como hombres. Como hombres. Y esto conecta con lo anterior, pero es más amplio que lo anterior. Es mucho más vasto que lo anterior porque los representan con forma humana. Antropomórficamente. Antropomórfico quiere decir algo bastante más grande. Los representan con forma humana. Tienen una cabeza como un ser humano, tienen dos brazos como un ser humano, tienen un organismo, bueno, que se alimenta de otro tipo de cosas, que supuestamente tiene que funcionar de otra manera, en fin, pero la figura de los dioses es humana. Son hombres superiores, superhombres, bueno, y esto para Genófanes es otro error. Es otro error que también conduce a una minimización de la divinidad, a un subdimensionamiento de la divinidad. Pregunta, Sí, claro. Bueno, pero había sacerdotes, yo no tengo muy claro cómo era la organización religiosa. Pero en ese caso, el templo de Zeus tenía una imagen de Zeus, o sea, que eso estaba incluso aceptado socialmente, o sea que es como que Genófanes diría eso, pero quiero decir que no había mucha gente que le seguiría la corriente. Genófanes. Sí, en ese sentido. A ver, Genófanes en las cosas que estoy diciendo se está haciendo eco de Heráclito. O no sé, o de la física jonia, más bien. Se está haciendo eco de la física jonia. De Tales, sobre todo de Anaximandro, me parece. Heráclito es posterior a Genófanes, así que hay que tener cuidado con eso. Pero sobre todo Anaximandro. Bueno, eso queda como algo pendiente, una tarea. Rastrear y precisar las conexiones. En fin. Pero todo el mundo está de acuerdo en que estas cosas lo que hace Genófanes es básicamente ser un portavoz, un vulgarizador, un difusor, un subrayador, no un pensador original. Y creo que, bueno, con razón. Entonces, y se da cuenta de que los hombres siempre hacen esto, siempre, en la historia han hecho esto, porque los etíopes representan a los dioses a su imagen, negros y bueno, y de nariz chata, creo que dice, o algo por el estilo, pero la cuestión es que es como que se espejan en los dioses, los representan negros. Los otros los representan rubios y los griegos los representan como griegos. O sea, es muy vulgar la representación que se hacen los hombres de la divinidad. Tan vulgar que piensan que son como de su propia etnia. ¿Me explico? Qué interesante. Claro, hay ¿cómo decirlo?
hay una necedad tan profunda en la comprensión de lo divino en el hombre cuando el hombre concibe a lo divino a su imagen. Hay una necedad, hay una necedad tan grande que es lo que le molesta a Genófanes, justamente. Es contra lo que reacciona Genófanes. Y es muy coherente en el fondo. O sea. A ver, desarrolla. Sí, porque si lo pensás así, o sea, es muy raro que Dios siempre es igual a mí cuando que se supone que es algo que no conozco. O sea, yo necesito representar a la divinidad con algo que conozco. Entonces lo identifico a mí, humano, o lo que sea, lo que está diciendo recién, ¿no? O sea, los etíopes con alguien que es negro y los budistas con Buda, o sea, no sé, o sea, ninguno... y eso sigue hasta hoy, a ver, claro, uno Jesús, va a buscar un calendario a una iglesia católica y que dice Jesús en ti confío, y Jesús es rubio y de ojos celeste. Pero en la imagen. Los cristianos igual... Seguimos la misma cosa, seguimos la misma cosa, a ver, seguimos la misma estupidez, básicamente. Seguimos me parece brillante lo que dicen y no... Y capaz que lo que está criticando en el fondo es la simbología, ¿no? La simbología está totalmente mal. Es totalmente falseadora de la divinidad. Pero eso es símbolo. Ahora, observen que los pitagóricos tenían su concepción de la divinidad propia, etcétera, la tetractis, la importancia que tenía la tetractis en la concepción. Símbolo, por eso digo. Claro. Para que vean. Sí, era símbolo y era la perfección del número. Era el resumen del número, que es el número a su vez toda la realidad. La tetractis probablemente fuera el dios de los pitagóricos. Una representación del dios. O el dios de los pitagóricos. Y me parece que en este contexto se difumina un poco esa diferencia. O que le den una potencialidad, un valor cuasi mágico al símbolo, asimilándolo demasiado al propio Dios, ¿no? Una cosa así. Interpreté por ese lado al menos. Bueno, y Genófanes tenía sentido del humor, entonces llegaba a burlarse de estos hombres y les decía, bueno, si los bueyes y los caballos y los leones tuvieran manos y pudieran representar a la divinidad, los bueyes pintarían bueyes, los caballos caballos y los leones leones. Y eso se dice que es una especie de reducción al absurdo del antropocentrismo, pero es un disparate eso. Es una reducción a la burla, si se quiere. Es un sarcasmo. Es un sarcasmo. Pero bueno, entonces, esta es la parte destructiva de la teología de Genófanes. Y pone su munición contra Homero y Hesíodo. Y les reprocha plantear una concepción de la divinidad que calumnia a la divinidad, que subdimensiona a la divinidad y que es necia respecto de la divinidad al concebir a la divinidad a imagen del hombre. O sea, no se comprendió que la divinidad es algo sumamente superior al hombre, sumamente trascendente, trascendental, etc. Es como, ¿qué hacen, hombres? Realmente ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Creo que tiene esa profundidad el cuestionamiento de Genófanes. ¿Qué están haciendo? Dicen que los dioses nacen y que son paridos como los seres humanos. ¿Qué están pensando? ¿Qué límites de entendimiento tienen que le erran tan grandemente a la divinidad? Después hay una teología constructiva de Genófanes.
la idea básica de esta teología constructiva, que es complicado de hacer coherente, es que el Dios es uno. El Dios es uno. Y es complicado de hacer coherente porque después Genófanes habla de los dioses en plural. Ya les No es anticipo. monoteísta. Es y no es. Ah, ok. Es y no es. Es y no es. Es y no es. Pero vamos a hacer el énfasis en que es monoteísta. O sea, vamos a tomar eso otro como una concesión un poco espuria y no demasiado seria. El Dios es uno, tiene cuerpo, supuestamente es esférico. Toda la tradición ha concebido al Dios de Genófanes como esférico, y supuestamente es el universo como un todo. Esta idea del Dios como universo, como el universo como un todo, no es original. En Heráclito ya está, en los Milesios ya está. ¿Qué sería ahí? ¿Una especie de panteísmo? Sí, Sí, algo así sería. sí. Por eso será que habla de los dioses luego. Sí, claro, porque puede, digo, tiene espacio conceptual como para ser monoteísta en un nivel y politeísta vulgar en otro. Sí, como hace Heráclito. ¿Sí? Como hace Heráclito. Porque rompen con la tradición, pero mantienen la tradición. Es un juego medio complicado que hacen y lo hacen muy seguido. Será para conectarse con la gente también. Para ser políticamente correctos Sí, o algo sí, así. sí, sí. Es un juego que uno lo ve, por ejemplo, en Sócrates. El juego de ser a la vez subvertidor de la tradición, pero reivindicador de la tradición. Entonces lo que pasa es que hay una especie de reinterpretación de la tradición y refundamentación de la tradición. Con lo cual la tradición se mantiene, pero sobre una cosa totalmente distinta. Se interpreta sobre una cosa totalmente distinta. Entonces la transformación es interna a la tradición. Pero bueno, eso lo iremos estudiando. Entonces, este Dios es el universo. Ahí no sé si en la traducción ¿es universo o utiliza la palabra cosmos? No sé si es lo mismo o es un problema de traducción. Es lo mismo, no te preocupes. No te preocupes. Si hubiera algún problema de ese estilo, yo estaría leyéndolo en griego, ¿no? Si hubiera algún problema de ese tipo de sutileza, yo estaría leyéndolo en griego. Cuando no veo la necesidad, no leo. Cuando veo la necesidad, leo. Hay cosas que lo requieren y hay cosas que no. Obviamente tomen como referencia a las tres obras que estamos manejando para la base de la unidad 1, como bibliografía básica de la unidad 1. El libro de Kirk Schofield, el libro de Bernabé y los tomos 1 y 2 de Guthrie. ¿Tá? Manéjense con eso. Después que manejen eso, si quieren, hablamos de más bibliografía, pero... Dame tiempo. No, pero a ver, esto es una primera mano de conocimientos. Esto es una primera mano. Ya quisiera yo tener tiempo de leer más, o sea... Y trabajar con esto está bien. Es profesional, es serio.
Entonces, el Dios de Genófanes tiene cuerpo, es eterno, para Genófanes no tiene sentido la idea de que el Dios nazca o muera, es uno, y es coextensivo con el todo, con el todo. Y acá encontramos de una forma distinta una idea que después en filosofía va a ser muy fuerte. Y es la idea del Dios, de Dios como lo máximo, de Dios como lo máximo pensable, de Dios como la suma de todas las perfecciones. Y me estoy refiriendo a San Anselmo, a Descartes. O sea, ya están aquí, ¿no? En esta identificación del Dios con el todo. Una pregunta, Sí. Luciano. Cuando decís que es coextensivo con el todo, o sea que no es el todo, es algo No, distinto del todo. no, es lo mismo. Coextensivo quiere decir aquí, es lo mismo, es la misma cosa. Ajá. Es la misma cosa. Es pensante, en tanto pensante es omnisciente. Y con su pensamiento es fuente de todo. Con su solo pensamiento es fuente de todo lo que acontece. Con lo cual, para Genófanes, en el todo hay movimiento, hay acontecer. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, paradójicamente, Genófanes dice también que el Dios es inmóvil. Y si el Dios es inmóvil y el Dios es el todo, entonces el todo es inmóvil. Ahora, ¿qué quiere decir que sea inmóvil el todo? ¿Quiere decir que en el todo no hay cambio? ¿O quiere decir que el todo no cambia de lugar? Si lo entendemos como que el todo no cambia de lugar, es compatible con la idea de que en el todo haya cambio. Ahí con él, sí. Y esa parecería ser la interpretación caritativa de Genófanes, que lo saca de la paradoja en la que estábamos, ¿no? De que el todo contuviera cambio y a la vez el todo fuera inmóvil. Si interpretamos la inmovilidad del todo como el sinsentido de que el todo cambie de lugar, lo cual yo por lo menos lo acepto, no tiene sentido hablar de que el todo cambie de lugar. Sí, qué coherencia. No tiene sentido. El todo no cambia de lugar, lo que cambia de lugar son cosas en el todo, porque el propio espacio se da en el todo y no el todo en el espacio. ¿No? Bueno, la cuestión es que si interpretamos la inmovilidad del uno, del Dios uno, del Dios todo, de Genófanes, como una cuestión de inmovilidad en el sentido de que no se desplaza, tiene más sentido, porque, a ver, no es inmóvil en el sentido de que sea inmutable. ¿Por qué? Porque el Dios piensa. Y en el propio hecho de pensar del Dios hay cambio. Y ese pensar es el director de todo el acontecer dentro del todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí desde un punto de vista conceptual? Que se diferencia el todo de todas las cosas. No es lo mismo el todo que todas las cosas.
el todo es una entidad de orden superior a todas las cosas. Es justamente el todo de las cosas. No es lo mismo el todo y todas las cosas, ¿entienden? Sí, sí. Porque en Genófanes se podría aceptar que todas las cosas cambian de lugar o se pueden mover Como están en el sentido espacial, pero el todo Las contiene. ser inmóvil, porque no tiene sentido de hablar de que el todo esté en el espacio, en un lugar del espacio, o después en otro, o lo que sea. Además, si está en un lugar y en otro no, en ese momento deja de ser todo, pues en aquel lugar que quedó, ¿no? También. No sé qué quedó. Nada. También está ese problema, Y se están como otra vez. que en lo que nos quedó de Genófanes no está registrado, pero es un problema real, ontológico, Claro. en sentido estricto, porque es sobre el ser y la nada. Y si hay algo que es ontológico, son los problemas sobre el ser y la nada. Y nos perdimos que es metafísica en el curso. Esa es una cosa que lamento. Nos perdimos estudiar el sofista, El siguiente. el sofista, que es metafísica de Heidegger, y acerca de lo que hay de Quine, justamente que el problema es el no ser y la nada. El año que viene lo das. Ese que se pregunta por Sí, qué hay algo y no. sí, los puedo mantener informados. Si llego a darlo, les aviso y van. Y nos vamos a una clase, claro. Bueno, eso sí. Si llega, sí, es probable. A ver, yo voy a seguir manteniendo este formato de 3 días, porque me Capaz gustó. que lo que tenés que acotar es el retomar, y ahí ya te deja un poco más de espacio de Sí, tiempo. pero hay una pérdida pedagógica ahí que no sé si No, estoy no. dispuesto a pagar. No, yo no te estoy... Porque yo a Mirá ver, que a ver. acá estamos todos de acuerdo, creo que eso fue muy importante. Positivo, muy importante. Mirá Claro, que el bajo motor, ningún- es para que el motor funcione bien. Lo que digo es que capaz que... Más acotado. Sí, o sea, no sé, porque por ejemplo de repente hay temas que se ocuparon 3 clases. Sí, yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Sí, bueno, sí, todo. Yo estoy todo, aprendiendo. todo. Todos estamos aprendiendo, pero yo estoy aprendiendo y lo digo en serio. Lo que digo capaz que... Tengo mucho camino andado, pero estoy abierto. La segunda clase retomás un poco y la tercera ya lo retomás más cortito. No, porque a ver, ya- yo por ejemplo soy consciente de que un mismo tema, lo puedo dar en 3 clases y lo puedo dar en media. Bueno, no sé si en media lo estarías dando, ¿no? No, sí, sí, si querés vamos a hacer el experimento. De hecho lo hago a veces eso. Por ejemplo, cuando trabajamos el cuarto paralogismo, Sí, fue expuse bueno. todo primero, de forma breve, con esquemática, etcétera, y después el desarrollo. Y eso es pedagógico también, porque primero la visión panorámica y después Claro que... el detalle. Sí, sí. En fin. Volvamos a Genófanes. Voy a ir al otro. Vengo con máscara de gas. ¿Cómo? Y tengo por suerte una en casa. Qué Raven, ese lo tenemos, este lo mandé. Sí, pero Ese es el que usamos, yo soy- ese yo te lo tengo todo PDF, te lo mandé. ese, No, yo lo tengo, sí, lo tengo también, pero yo soy de la... Sí, la yo también. vieja, de la- sí. No, Yo nos soy- tenemos que yo comprarnos el una ebook, cosa es- el ebook, no esto, un ebook. Pero yo no quiero Yo lo leer. encontré. ¿Eh? Yo lo encontré. ¿Lo Yo lo compraste? encontré en Sí, Tecno Baja también. Eso. ¿Cuánto te salió? 1200. A ver, yo lo conseguí por 920. ¿Dónde? Ay, En pensé que iba a Baja. salir mucho más. Yo creo que yo lo Ah, me lo compré. compro. Yo lo Sí, pero compré en Titana Baja lo compraste en un puesto, no en una librería. No, una librería. Ah, esa tipo Ruben y esas que hay. Sí, ¿Qué tipo librería? Babilonia. No es Babilonia. Es una que Ah, pero Babilonia es la cerca, que no me tiene acuerdo el libros nombre. nuevos, no tiene libros me viejos. acuerdo el Porque nombre. para mí no es lo mismo. Para mí es este. El mío es no. nuevo. Sí, en un libro uno Ah, puede Rafael. rayar, subrayar. No, en Rayuela. el ebook sí Sí. puedes hacer cosas. Yo no me acuerdo el nombre del Puedes libro. hacer notas si quieres. Bueno, entonces volvamos al dios de Genófanes. Es uno, es corpóreo, es esférico, es inmóvil, es el todo. Es inteligente, es omnisciente, es causa de todo a través de su pensamiento, con lo cual
se ve que el todo no es todas las cosas, sino una entidad de orden superior, que justamente sintetiza todas las cosas. Entonces, en el todo tenemos cambio, que es anticipado y dirigido por el pensamiento del Dios. Y todo acontecer tiene su unidad causal en el Dios pensante, en el Dios que hace que las cosas sean con su pensamiento. Ahora, este Dios también tiene sensación, oye, siente. Sensación, no sentimientos, o sea, no es Sensación. humano en ese sentido. No. No es como nosotros. Es la síntesis de todas las cosas, es la unidad de todas las cosas. Por eso, en cierto sentido, Genófanes es un monista ontológico. Y como es monista ontológico y es inmovilista, conecta bien con el eleatismo, y es así que da pie para pensar que el eleatismo nace de él, por más que lo que plantea Genófanes no sea completamente eleático, porque en un nivel conceptual Genófanes acepta el cambio, porque acepta que el Dios piensa y que el Dios con su pensamiento digita las cosas distintas que van pasando, etcétera. Hay esos dos niveles en Genófanes: el todo como unidad y síntesis de todas las cosas, y todas las cosas como multiplicidad, como diversidad, como cambio, etcétera. Y el nivel del todo es eterno, el nivel de todas las cosas no. Las cosas nacen y mueren. Pero hay que también, para ser justos con Genófanes, hacer énfasis en que el Dios es el uno y es el todo y es la síntesis de todas las cosas, y entonces en un sentido es monista ontológico. Es monista ontológico. Y esto tampoco es nuevo. En Heráclito se veía esa dualidad de pluralismo y monismo ontológico. Se veía. Y en Anaxímenes también se veía. Pero bueno, en Genófanes también aparece y es un punto importante. ¿Preguntas? Voy a meter un bocadillo para que me maten. Dale. Hay un concepto de los griegos que los humanos originalmente eran dos y eran también esféricos, ¿no? O sea, Te estás refiriendo, creo, al mito, Al mito, sí. al mito de, ¿cómo es que se dice? Del andrógino. Del andrógino, exactamente, me acuerdo. Del andrógino que presenta Aristófanes en el banquete de Platón. Sí. Sí, es verdad lo que dices. Es verdad lo que dices. Andrógino, por no lo dije antes, me acordaba la palabra. Exactamente. Es verdad lo que dices. Existía ese mito, pero no era muy oficial, no era está muy bien, estándar. No. Como para que vean la complejidad de la mitología griega, ¿no? No, lo sé, me encanta la mitología. Ahí hay de todo. Hay como capas, hay una mitología nacional de los griegos, en la que todos los griegos están de acuerdo, una mitología nacional. Después hay mitologías locales, variaciones locales de la mitología. Después variaciones idiosincráticas de la mitología, que ya estamos al nivel de los individuos, ¿no? Hay como niveles ontológicos. El nivel de la nación griega, bueno, allí hay una mitología nacional, si se quiere, que le debe mucho a Homero, le debe mucho a Hesíodo y a otros poetas, pero principalmente a estos dos. Después tenemos el nivel local,
la fragmentación de Grecia, porque Grecia era una unidad, pero una unidad fragmentada en ciudades-estado independientes. Entonces había cultos locales, había mitos locales y había variaciones locales, diferencias entre un lugar y otro con respecto a algún ítem mitológico, etc. Y después está el nivel idiosincrático, que es el nivel del individuo. Un individuo podría creer tal mito y otro no. En fin. Y a esto hay que sumar las sectas que atraviesan lo local, no están a nivel nacional, pero atraviesan el nivel local. Están como en otro plano, tienen una geografía distinta. Las sectas, los misterios, las hermandades, todo de lo que no se sabe casi nada porque era secreto. Esotérico. Bueno, pero ya está con los filósofos, ¿no? Porque si vamos al caso, o sea, Sí. Pitágoras, no sabemos todas las cosas que Y no se sabe nada también porque prendieron fuego la biblioteca de Alejandría, ¿no? Sí, claro. Pero... que fueron los burros de los romanos, ¿no? Fueron los romanos, sí. Fue cuando ocuparon, pero no me acuerdo si fueron los romanos. Fueron los romanos, sí. No, Fueron los burros de los romanos. Todavía no no. entiendo cómo hicieron eso. Si no me equivoco, fueron los burros de los romanos. Nos informamos. Sin duda que después también la hegemonía del cristianismo significó una gran pérdida cultural, ¿no? Para la humanidad. Sí. Y bueno, muchos textos que están todavía por traducirse, ¿no? Sí, también. El 70% de textos, dicen, 70% de textos sin traducir del siglo I para adelante, ¿no? Andá a saber qué hay ahí. Sí, lo que se perdió también. Sí, pero está muy censurado todo lo que nos llegó. Está muy Sí, censurado. claro. Está muy censurado. Yo quiero conocer la versión Tenemos que completa de luchar, la Biblia todavía. tenemos que luchar con la censura que nos hace, que nos cala en los huesos, ¿no? Que nos construyó históricamente. Seríamos unos hijos bastante desagradecidos, pero el hijo tiene que ser rebelde, ¿no? Y además porque, por otro lado, te inculcan el tratar de saber más y de conocer más, entonces... No, Está bien. Hace crisis. Hay un problema, ¿no? Hace crisis. Sí. Esto es un tema que... No lo saquemos de tema al tema. Por eso digo... Tenía como 5 oportunidades de meter a luchar. Es otro... Bueno, me he centrado mucho en las ideas de Genófanes, ¿no? En otro plano, Genófanes se lo conecta con Elea, porque Elea es una ciudad de la Magna Grecia, en el sur de Italia. Supuestamente hizo un himno, un canto honorífico a la fundación de Elea, y a través de Elea se lo conecta con Parménides y se dice que fue maestro de Parménides, lo cual parece poco exacto. Parecería que Parménides proviene de la escuela pitagórica. Si hace sentido decir que proviene de alguien, Parménides, ¿no? Porque es un pensador tan original que de alguna manera parece autocrearse. Sí, pero igual se tiene que como pensador. Seguro. Sí. No tomo la base. Según el mito, un pitagórico llamado Aminias fue el que lo introdujo en la vida contemplativa. Es un mito doxográfico. Estoy viendo a ver si no me pasó algo por alto. Leo uno de los fragmentos que es clave. Existe un solo Dios, el mayor entre los dioses y los hombres. Acá la paradoja que decíamos. Entre los dioses. Claro. Por un lado monoteísta, por otro lado habla en plural de la divinidad.
no semejante a los mortales ni en su cuerpo ni en su pensamiento. Y esto último quiero que le prestemos mucha atención, ¿no? El pensamiento de los mortales en contraposición al pensamiento del Dios. Son cosas incomparables. Dice Xenófanes, son cosas incomparables. No semejantes, no son semejantes. Después dice, siempre permanece en el mismo lugar, sin moverse para nada, ni le es adecuado el cambiar de un sitio a otro, sino que sin trabajo mueve todas las cosas, con lo cual vemos que aparece el pluralismo, con el solo pensamiento de su mente. Nous. Es un nous. Aquí quizá tenemos una prefiguración de Anaxágoras, pero en realidad esta idea antes aparece en Heráclito, ¿verdad? Heráclito dice que el Dios es un nous, que toma formas mudables, etcétera, etcétera. Ahora, el hombre también tiene nous, entonces, pero no son semejantes, no son comparables, dice Xenófanes. El nous del hombre y el nous del Dios no son semejantes, no son comparables. Después dice, todo él ve, todo él piensa y todo él oye. Acá entra la cuestión de la sensación que les decía, ¿no? Es el todo. Todo lo escucha, todo lo ve, todo. Y claro. Y sí, es lógico, ¿no? Si es una inteligencia. Y además es todo. Y es la inteligencia creadora universal, etcétera. Y a la vez esa diversidad y esa multiplicidad se unifica en él, y ahí aparece el elemento demonista, ontológico a la vez, que pluralista ontológico, porque toda esa pluralidad se unifica en él. Entonces, todo él ve, todo él oye y todo él piensa. Y bueno, y tenemos que subir una escalera para entender lo que quiere decir aquí Xenófanes, me parece, porque es un pensamiento bastante alto, ¿no? Al Dios no se le escapa nada, está en todos lados, percibiendo todo. Leo Aristóteles sobre Xenófanes. Xenófanes, el primero de ellos en postular la unidad, ¿el primero de qué? De los eleáticos. Pues se dice que Parménides fue discípulo suyo, no clarificó nada, ni parece que trató la naturaleza de ninguna de estas, sino que con sus ojos puestos en el universo entero, dice que lo uno es Dios. ¿No? Y acá le atribuye un condimento, si se quiere, místico al pensamiento de Xenófanes. ¿Por qué? Porque él se representa el universo entero. Xenófanes se representa el universo entero y dice, esto es uno, esto es Dios. ¿En eso se parece a Plotino? Yo no sé mucho de Plotino, desgraciadamente. No tuve quien me enseñara eso. Yo lo que sé de filosofía griega, básicamente, lo aprendí estudiando. No tuve buenos maestros. Y lo aprendí aprendiendo griego y estudiando. Aprendiendo griego, esa es mi meta. tuve maestros de griego, eso sí. Me enseñaron bastante bien. Podría haber sido un mejor estudiante. No fui un mal estudiante. Pero lo que sé de filosofía antigua, sangre, sudor y lágrimas. Solito. Porque, en fin, las cosas de la vida. Cuando entré a la facultad se murió el catedrático y no había nadie. Y después me pusieron a mí a dar clases de antigua. No, pero... Y está. Y así es que tengo unas raíces fuertes en la filosofía griega. Digo, me construí
a través de mi experiencia y a través de mis carencias, hice de mis carencias mis motores, si se quiere, ¿no? Lo cual le agradezco a la divinidad porque no fue planeado. No, que ayer hablamos de las vueltas, ¿te acuerdas? Como la vida dando vueltas, de repente te Después, encontrás un lugar que decís, mirá, ¿para qué hice todo aquello? Que no pude. Lo que te perdí. El Tao, lo que los chinos llaman el Tao. Tao. Yo soy un taoísta, como todos ustedes. Bueno, Nada escapa al Tao. Bueno. si lo soy, no lo sé. Ahora, Si lo soy, no lo sé. A mí que no me acusen de algo que yo no quería. abro paréntesis. El Tao y el Logos heraclitiano tienen un parecido de familia. El Tao y el Logos heraclitiano tienen un parecido de familia. Tao, pero me pierdo totalmente. En el sentido de que todo acontece de acuerdo al Logos y todo acontece de acuerdo al Tao, pero, como dice Heráclito, uno puede vivir con una fantasía y no comprender el Logos y apartarse del Logos. Y eso mismo puede pasar con el Tao, aun cuando todo acontece de acuerdo con el Tao. O si no, léete Pablo en 1 Corintios. Es lo mismo. A ver, No sé, la Biblia no es lo explayate. lo- Explayate, está interesante. No, eso. digo que básicamente también es una idea cristiana, ¿no? En el sentido de que si alguien está en Dios o en el Espíritu, la palabra, digo, va a seguir un camino, ¿no? En cambio, el apartarse, ya sea por ignorancia, o por desconocimiento, o por decisión, y bueno, de pronto vas a seguir siendo, vos vas a hacer tus cosas de acuerdo a tus libertades y para eso la tienes, ¿no? Puedes Claro. equivocarte. Sí. Pero en aquel caso, igual va a suceder de acuerdo al Logos. Sí, hay una diferencia, Acá no. hay una diferencia. Ay, claro que hay una Y secuencia. es que Heráclito no hace especial énfasis en la libertad humana, ¿no? No. No, es que no, dice Digo, que es sucederá de más acuerdo. bien determinista, aunque a la vez todo es por azar, Sí. todo es de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la justicia, y anda a cantarle a Gardel. O sea, la libertad parece ser más bien un epifenómeno. Un epifenómeno en Heráclito. En Heráclito. El Tao maneja la libertad. El Tao, la libertad se da dentro del Tao. Dentro del Tao. Bueno, sí. ¿Qué? Concepto. Se sintetiza. Justamente en la síntesis de lo que debe pasar con lo que elijo que pase, Claro. se da la síntesis de necesidad y libertad Exacto. y la realización de las dos cosas. Sigue siendo de vuelta, quizás con sutiles diferencias, pero de vuelta un pensamiento netamente cristiano, ¿no? O al revés. O al revés. No, yo creo que en el cristianismo, el No. problema de la libertad y el No, al determinismo se contrario, dan así. es la libertad total. El cristianismo. Sí, absolutamente. No, me parece que no. En Dios sos libre. Bueno, capaz. claramente. Tenemos Ahora, al diferencias. contrario- A ver, pongamos las cosas en su lugar. Para un poquitito, Tenemos déjame terminar la concepciones distintas de la teología. Lo al revés es la esclavitud. Se puede discutir, Porque sos esclavo de vos mismo. se puede discutir lo que estás diciendo por y se supuesto, puede eso discutir es. mi visión, pero mi visión del judeocristianismo es una visión en la cual el problema de la libertad está sobre el tapete, ¿no? Y eso es estruendoso. Claro, hay que ver, lo que siempre aclaro, hay que ver de qué estamos hablando, si de cristianismo o de dogmatismos dados por organizaciones eclesiásticas. Son cosas distintas. Sí. Ciertamente son distintas. También pero está de todas aquello formas- de creer para entender, ¿no? No, Creer para entender. No, el cristianismo te dice entender para creer. No. Sí, no. Pablo. A ver, Ahí sí, Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. No, pues yo te estoy hablando del cristianismo filosófico. Sí. Agustín, Anselmo, creo para entender. Creo para entender, por un Eso lado. es Agustín y Anselmo. Pero por otro lado, por ejemplo, como te digo, que la base, no me recuerdo Agustín y Anselmo, sé la frase que dijeron,
Pablo dice claramente, por ejemplo, que estés siempre listo para dar razón, y habla mucho de las razones y entendimiento de vuestra fe, para justificarla. ¿Qué problema? Sí. Y esa es la base. Me encanta este tema. ¿Ese es el Papa Nuevo? ¿Qué? ¿Ah? Tiene que ver el Papa. Ah, No, está bueno porque está Me variado. encantó. Como pregunta fue, está bien. A ver, ¿qué vos que Está variado. A ver, tengo a él que me cuida. Él me cuida de que no haga herejías. No, por favor, avísame cuando no esté haciendo herejía para cometerla. Te pido, por favor, no me dejes sin herejía. Quiero ser feliz. Sí, pero la definición también eclesiástica, como te decía, de organización, ¿no? Él es mi termómetro. Cuando ya me estoy poniendo un poco... Salto. me dice, Luciano. Está bien. No, yo tengo una formación católica completa. No, yo no. completa. Y Yo no. mi iniciación en la filosofía fue a través del catecismo. Claro. Del catecismo. Yo tenía discusiones teológicas en catecismo, en catequesis. O sea, siempre fui una persona que molesta, que pregunta. Ahí se dio mi iniciación filosófica. Después dejé los problemas prácticos y todo lo demás para meterme más bien en los problemas ontológicos. Pero vengo de ahí. Yo vengo de una mezcla. Pero más protestante. Igual hay un antes y un después en mi vida, que es como cuando yo tenía más o menos 14 años, que yo no vivía acá, encontré en esta biblioteca las meditaciones metafísicas. Por eso tanto de... Yo no entiendo cómo no las leyeron. No entiendo cómo no las leyeron. Y bueno, no entiendo cómo no la leí. No, leí. No, las leímos. No, yo las Sí, meditaciones sí. me las leí completas, las 6 varias veces. Muy Pasa bien. que Es lo que debe ser. Sí. lo que pasa es que Interpretación, me después no- quedé corto con acotarlo para el parcial. Por eso después me di cuenta que tendría que haber, ¿me entendés? O sea, para haber circunscrito más a la, porque traté de hecho, una pregunta tirada en el grupo, le dije, no, pero no leyeron léanse el ejemplo de la cera, pero eso no lo vimos en clase, léanselo, te digo que Claro. que ahí vas a entender un poco más Sí, el la ejemplo- percepción el clara y ejemplo- distinta. el ejemplo- Bueno, sí, tenés razón. Lo que pasa es que el ejemplo de la cera, en fin. Bueno, pero pero me pareció que a mí que No es un momento así fundamental del no, pero pensamiento. no digo que no estoy diciendo que se tenía que haber dado en clase. Te digo que en el momento ese, yo que no tengo, no significa que lo tenga claro, pero cuando leí eso, dije, bueno, me queda un poco más claro esto de la percepción clara y distinta. Ujú. Nada más. Lo definen. No, tomo eso que estás diciendo como un aporte para el futuro. Tomo eso que estás diciendo como un aporte para el futuro, gracias. Yo por ese lado no me había detenido porque le doy. Porque viste que la percepción clara y distinta no está tan clara y distinta. No, obviamente. No. Eso fue parte de lo que trabajamos, ¿no? Eso Claro. fue parte de lo que Pero él trabajamos. no lo define en otra. Lo leí por ahí. Sí, lo define, creo que en las respuestas a las objeciones. O en el. No sé cuánto filosófico, o otro libro que se me olvidó. Principios de la filosofía. En ese, no lo define ahí. No sé. Me parece. Yo me especializo en meditaciones metafísicas. Claro. Y bueno, está. Y ya ahí tengo bastante. Y creo que es un texto que se autocontiene. Sí, que lo podés leer de Que da vuelta como para trabajar eso. Y no son tantas páginas si lo lees de vuelta y decís, epa, mirá. Sí. Oh, mirá, esto no lo había visto. Sí, tal cual. A mí me pasó eso con el discurso, ¿no? Y Que yo es estoy mucho más encantado accesible. ahora de que tengo que corregir los parciales. Porque yo disfruto la corrección de los Bueno, parciales. el mío es el mío. No, pero en el buen no te sentido. esmeres demasiado. En el buen sentido, no, pero en el buen sentido, ¿saben No, por yo qué? también te lo digo en el buen Porque sentido, yo le sobre todo en pregunto buen sentido para cosas mí. a ustedes que me pregunto yo a mí mismo. Sí. Ah, Esa es la doble función. Yo les de la pregunto a docente. ustedes cosas que me pregunto yo a mí mismo. En fin. Muy bien. En fin. No sé, Genófanes. A mí igual el Sí. tema cristianismo en particular y religión me apasiona como tema. El problema de Dios me apasiona como tema. Bien, vas bien. De Eso hecho, es hay filosófico. un par de libritos que se llama ¿Quién escribió la Biblia? Que tengo 2 o 3 de esos que están buenísimos. Porque hablan de los dos textos que están metidos, cómo la Biblia es realmente un
rejunte de cosas que hubo alguien que lo compiló y después dijo, bueno, esto es la Biblia. Sí, primero están los, ¿cómo es que se llaman? Los yavistas. ¿Yavistas? ¿Puede ser? El texto I, Sí. el texto I es ese, de Y ya vistas. Claro. Y el otro texto, no me acuerdo cuál es. Están los yavistas, que son la tradición, lo que formaron el Antiguo Testamento, y después está todo el proceso de construcción del Nuevo Testamento, ¿no? Que ahí sí metió mano todo el mundo. Y está, ojo. Igual este libro se ojo, refiere más que nada al Viejo Testamento, Ojo. que aún ahí también hay dos textos. Ah, sí, sí. Ojo que también está Porque están los toda la arenistas que también doxografía hacen su y aporte. la arqueología, que esa y no tenés con qué darle. Cuando encontrarte un texto que en algunos momentos se pensaba que era dudoso y encontrar arqueológicamente textos que dicen, mirá, Sí, hace el tema es 3000 que- años lo escribían igualito a como lo están escribiendo El tema ahora. es que hay muchas de esas cosas que también se saben y necesariamente no se dan a conocer para no ir en contra del claro. status quo de lo que se ha No, está. establecido. Y- Andate bueno, al perdón, museo del perdón que nos fuimos al carajo, ellos nos van a matar. el museo de en Jerusalén y Bueno, te ganan- volvamos. Genófanes. Después Genófanes se le atribuye una obra Perificios, una obra sobre la naturaleza. Y en esta habla de los cuerpos celestes y sí, perificios. Y de la cosmogonía y todo eso, pero no es brillante en absoluto. Y hay quien dice que es un disparate atribuirle un perificios a Genófanes, y es un disparate atribuirle estas tesis físicas a Genófanes, y yo tiendo a compartir eso. Vos sí que un choreo. No, lo que pienso es que Genófanes hizo poesía, y después los doxógrafos, en su hambre de encontrar opiniones antiguas sobre temas, deformaron las cosas. Y voy a leer a Bernabé, porque el que me apadrina un poco en esta idea es Bernabé. Página. Y Bernabé, ya te digo, Bernabé hace una broma, pero que es muy seria. Es muy seria. Esa es la más divertida. Y muy buena. Sí, son las mejores, ¿no? Los doxógrafos, Leo, Perdón, página ¿quién? 121. Ah, casi al final de Genófanes. Los doxógrafos nos presentan a Genófanes como autor de una serie de doctrinas físicas que sin duda han sido no poco deformadas por la tradición. Piénsese en cuánto puede desfigurar un conjunto de metáforas poéticas un coleccionista de doxai u opiniones físicas que las sitúa al nivel, por ejemplo, de las doctrinas de los milesios. Por hacernos una idea, sería como si alguien tomara de esos versos del canto general de Neruda que se refieren a los minerales. Leo, la hulla brillaba de resplandores negros como el total reverso de la nieve, negro hielo enquistado en la secreta tormenta inmóvil de la tierra, como si alguien sacara de eso una noticia que dijera, Neruda dice que la hulla se forma del hielo. Así de bruto era. Así de bruto. O sea, estos fragmentos físicos que se le atribuyen a Genófanes y que se asocian a un supuesto perificios de Genófanes, posiblemente sean tergiversaciones de doxógrafos que no entendieron de qué iba la poesía en cuestión. Y yo tiendo a suscribir eso porque es horrenda y no es original tampoco. Es una parte bastante pobre de su pensamiento. Pienso yo más bien que él era un rapsoda. Los rapsodas estaban íntimamente involucrados con el tema del canto de la divinidad, el canto de los dioses. Ese era su trabajo, el canto de la divinidad. Y él, como rapsoda, era original. Tenía su propia concepción de la divinidad, y yo considero que ahí se circunscribe la figura de Genófanes, que se termina absorbiendo en su función de rapsoda, y que básicamente el pensamiento de Genófanes es un pensamiento teológico. Por eso estos fragmentos físicos a mí me parece que son dudosos, y Bernabé me apoya en eso. Ahora, dentro
dentro del tema teológico, para los griegos y para Genófanes, no es una excepción en esto, entra el tema de lo humano y de la asimetría entre lo humano y el Dios. Ya vimos que Genófanes decía que el Dios, en cuanto nous, no era semejante al hombre, en cuanto nous, no era semejante al hombre en pensamiento. El pensamiento en Dios es una cosa y el pensamiento en el hombre es algo totalmente distinto. Eso ya lo vimos. Pero esto tiene un refinamiento después, porque resulta que Dios, todo Él ve, todo Él oye, todo Él piensa, todo Él sabe, todo Él crea con su pensamiento. El pensamiento crea. Fíjense qué idea esta. El pensamiento de Dios crea. Se contrasta con un hombre que no puede llegar al conocimiento y que solo se puede quedar con la conjetura, con la doxa. O sea, en Genófanes está la idea del Dios episteme, el hombre doxa. Y no hay forma de superar. Y leo el fragmento clave en esto. Ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad sobre los dioses y sobre cuantas cosas digo, pues aun cuando por azar resultara que dice la verdad completa, sin embargo no lo sabe. Interesante, ¿no? Ningún hombre va a tener conocimiento sobre lo divino y sobre las cuestiones claves, en definitiva, sobre las cuestiones. Y se puede dar que por azar acierte, pero acertando y todo, no sabe. Sobre todas las cosas no hay más que opinión, no hay más que doxa. Para los hombres, no hay más que conjetura. Y eso él lo aplica a su propio discurso y dice: sean tenidas estas cosas como semejantes a la verdad, no como la verdad, sino como verosímiles. Es que es inmediato, si me decís eso te lo devuelvo, o sea, casi obvio, ¿no? O sea, claro, él se aplica a sí mismo. Si no lo hace. Él se aplica a sí mismo esta idea. Lo cual es muy interesante. Yo creo que es la primera vez en la historia de la filosofía que pasa, y vamos a ver que eso pasa mucho después en la historia de la filosofía, por ejemplo en el Tractatus de Wittgenstein. ¿Platón no dice similar? Sí. Porque Sí, cuando sí, sí. la alegoría de. Recuerdan la que alegoría del sol es. la alegoría del sol, claro, en las claro, tres sí. alegorías, que solo el Dios sabe. Si esto es así, Esto no lo sé, no es el bien, pero te dice algo parecido porque. Exactamente. Porque No, yo no y lo sé. es Porque dice, una- yo no lo sé, pero. Es solo una opinión mal formada, Claro, sí. fea. Está bien. Y después, al final de la alegoría de la caverna, o al principio de la interpretación de la alegoría de la caverna, como quieran verlo, dice: solo el Dios sabe si esto es verdad. Esa es la parte que me acordaba. Solo el Dios sabe. No me acuerdo cuando Porque dice, esto, yo no te puedo decir que es el bien, pero te esto puedo en escribir. realidad es heredero, del mito poético, de la tradición mítica, esta idea de que el Dios sabe, el hombre es solo conjetura, y por lo tanto el hombre es ignorante, y el Dios es sabio, y hay una simetría ahí que no se puede salvar. Esto resulta de la tradición mítica, etcétera, y es un lugar común que luego va a aparecer de nuevo en Heráclito, como vimos, que de alguna manera aparece en el pitagorismo, en la idea de que solo el Dios es sabio y el hombre como máximo puede ser filósofo, esto es aspirante a, buscador de lo sabio. Entonces, en fin, el punto es esta situación. Genófanes concibe epistemológicamente al hombre como incapacitado de conocer. El hombre constitutivamente está incapacitado de conocer, puede conjeturar, y sus conjeturas pueden ser más o menos verosímiles, pero no puede salir del conjeturar, no puede conocer, no puede tener certeza. Entonces es escéptico.
Eso es escepticismo radical. Sí, es imposible que. Pero para el Dios, el conocimiento, bueno, va de suyo. Es el creador de todo, lo conoce desde antes de ser. Con lo cual tenemos una especie de paradoja, ¿no? Conoce que las cosas son antes de que sean. Bueno, sí. Pero Dios, ¿no? Sí, ahí sí. Sí, no sé si es una paradoja, pero por lo menos es un pensamiento un poco extraño. Es un pensamiento un poco extraño. Y dice después, ciertamente los dioses no revelaron todas las cosas desde el principio a los hombres, sino que mediante la investigación llegan estos con el tiempo a descubrir mejor. Acá va al tema de que el hombre no ha accedido a una revelación divina, y en esto rompe con la tradición griega principal, en la cual podemos incluir incluso a Sócrates, ¿no? Que dice, sí, hay revelación divina para los poetas, pero como todo, hay que matizarlo, porque también es un lugar común dentro de la apreciación cultural griega de la poesía, la idea de que los poetas muchas veces dicen mentiras. Y esto, si tomamos a Hesíodo como referencia, tiene su origen en las propias musas. La verdad, porque él dice que las musas son las que... Las musas son las que hacen hablar al poeta, y las musas saben hacer decir la verdad, pero también saben hacer decir lo falso que parece verdadero. Entonces, la poesía, por más que sea inspirada, no está garantizada, porque los dioses a veces nos mienten. Sí, verdad. Digo, es lo que le reprocha Genófanes a Homero y a Hesíodo, que, por ejemplo, de los representantes mintiendo. Pero en fin, dentro de la tradición está que hay revelación divina, hay inspiración divina, y a través de esta se da la revelación. Pero cuidado, porque los dioses también mienten. Cuidado, los poetas también cantan mentiras. Entonces, como todo, una de cal y una de arena. Bueno, entonces, en la concepción teológica de Genófanes se hace un especial énfasis en la diferencia del Dios y el hombre. El Dios es uno, es el todo, es una esfera, es inteligente, es un nous, conoce todo, dirige todo con el solo pensamiento. Y quiero que guardemos esta idea, ¿no? La idea del poder causal del pensamiento, porque no es una idea poco importante, es una idea clave de la tradición occidental, que está involucrada, por ejemplo, si vamos al tema de las clases de filosofía teórica 1, bueno, cómo la mente manda al cuerpo a través de los pensamientos, cómo los pensamientos de la mente, cómo es que yo piense que deseo que mi brazo se mueve causa que mi brazo se mueva, ¿no? Cómo un pensamiento causa movimiento, un fenómeno físico. Entonces, y como contrapartida, el hombre es algo muy minúsculo que solo puede revolotear dentro de la conjetura con grados de verosimilitud
Y eso fuerza al propio Genófanes a decir, las cosas que yo digo, tómenlas como semejantes a la verdad, no como la verdad. Lo cual es un gesto de grandeza intelectual. Y de evitar No. que me lo critiquen, ¿no? O sea, bueno, porque, insisto, si me decís eso, inmediatamente te retruco, bueno, entonces lo que vos me estás diciendo, ¿no? O sea, yo digo, todo lo que yo te digo es verdad. Sí, pero tú en el siglo XXI, No, a ver, está bien. la reflexión en el pensamiento fue algo que ¿Vos decís? se cocinó a fuego lento en la historia. La reflexión. El hacer ese movimiento. No, cuidado. No va automático. No va automático. Ahí. Ahí me pierdo. Sí, te creo, pero a me ver, pierdo. tener una perspectiva no necesariamente implica tener una perspectiva sobre la propia perspectiva. Sí. Lo primero fue, desde un punto de vista histórico, tener una perspectiva, y lo segundo fue, con trabajo, la reflexión. Y gracias a que se encontró, bueno, tenemos una racionalidad que camina sobre dos piernas en vez de sobre una y media. Y voy a decir que uno lo hace tan instantáneo porque lo aprende de chiquito. ¿Cómo? Uno, porque eso es como, no sé, no necesita estudiar para eso. Es casi que cualquier discusión entre amigos, o sea, planteas algo así, enseguida te hacen la devolución. Pero ¿entendés? hoy, en el siglo XXI... Pero por eso te digo, ¿crees que eso es algo que se aprende desde chiquito? Como que, ¿entendés? O sea, porque no me digas que es genético, o sea, o sí. La dialéctica en algún momento surgió. Está bien. Y creo que a lo que te estás refiriendo es básicamente es a la dialéctica. Sí, bien, es cierto, es un ejercicio dialéctico, no hay duda. Pero, no importa. Después No importa, sí. Lo que- importa, este la- es un taller de filosofía. La pregunta es esta. El ejercicio dialéctico como tal, que yo incluso creo que uno cotidianamente lo ve en cualquier conversación de boliche, vos decís que es un ejercicio que se fue adquiriendo con los siglos. Ni la menor duda, éramos monos. No lo niego eso, pero Éramos lo que digo que hoy en por día favor. este ejercicio... Comíamos la banana sin pelarla. Está bien, pero... Comíamos las bananas sin pelarla, no comíamos hasta la cáscara de la banana. O sea, imagínate de dónde venimos. Bueno, está bien. Aprendimos a pelar la banana. En un momento no la comíamos con cáscara. Hasta eso aprendimos. A que la banana para comerla hay que pelarla. Sí. Imagínate. Discutir. ¿Qué? Eso me está diciendo. A ver. Y claro, porque, Bueno, pero- por ejemplo, te decía eso y decía, sí, por eso todavía hoy no sabemos ni cómo construyeron las pirámides. No, o sea, sí. tontos no eran. No. La tenían re clara. Pero la historia es muy larga. Por eso. La historia es muy larga. Pero Hay sin duda hay enormes evolución. lagunas, sin duda una enorme Yo lo veo más como una ignorancia. especie de igualación, más que... Pero tampoco podemos entrar en la ciencia ficción, ¿no? No. Que ¿Cómo no fue fácilmente. extraterrestre? Que fácilmente. ¿Cómo no fue extraterrestre? Que fácilmente este terreno abona cosas de ese tipo, ¿no? Entra en la ciencia ficción. A mí me gusta la ciencia ficción, No, pero yo- no para trabajar. Fui a ver Acá X-Men estamos. ahora. Claro. No sé si leyeron el Silmarillion de Tolkien. Yo le digo Silmarillion, me gusta más. Sí. A Eso. Tolkien. Sí. Tolkien lo leí todo antes de las películas, Sí. ¿no? A todo. Y bueno, sos viejo. No, pero tampoco así. Son viejos en el buen sentido. No importa ser viejo, ¿eh? O sea, los años Son no son malos, lejos de No, eso. sin duda. No es eso. Totalmente de pero, acuerdo. tampoco lo leí hace tanto, pero lo leí antes que las Lo leíste antes de las películas porque viviste mucho tiempo antes de las películas. A eso voy. No, porque tengo una amiga que, como te digo, que me gusta toda la mitología y todo eso, me dice, no leíste a Tolkien. ¿Cómo que no leíste ese? Y un buen día me regaló uno Claro. para mi cumpleaños, mucho antes que las películas, varios, 5 o 6 años antes. Y ahí lo leí, me lo leí Te todos. enganchó, ¿viste? El Silmarillion a mí me parece una obra maestra. Los leí todos, el Hobbit, todo. ¿Es considerado ciencia ficción, Tolkien? Es fantasía. Fantasía. Es fantasía. Ciencia ficción no, pero Es fantasía. fantasía. La ciencia ficción es Asimov. Asimov, sí. Barbury, Ray Bradbury, o sea, Crónicas Marcianas, Fundamental. fundamental, libro chiquitito y precioso. Julio Verne.
No, Sí, Jurever era un ¿cómo era? Proyeccionista o algo así. sí, pero No, también, sí, sí. pero la ciencia ficción no es la solo, época sí, no es solo con los marcianos, ¿no? No, claro, pero para la época sí Es era una cosa ciencia ficción. mucho más amplia que... Bueno, Matrix. Matrix es maravillosa. No, Igual más, alguien sí. me va a tener que explicar el argumento del arquitecto algún día, ¿no? Yo no entendí nada. Por eso alguien me lo va a tener que explicar. Alguien me lo va a tener que explicar. De Matrix no entendí nada. Cuando quise conectar las cosas y entender, no pude. El argumento del arquitecto es... Parece que, porque aparte lo peor es que parece que entiendes el discurso. Parece que lo entendés. Y después, no entendí. Te quedas ahí. No entendí. No. No me acuerdo. Está en la segunda tercera que está un tipo en blanco. Sí, sí, un- sí. Bueno, entonces, este Dios todo, uno, Ujú. que unifica todas las cosas, que es esférico, etcétera, prefigura características del ente parmenidio. Y por eso, sustancialmente, se ha considerado a Genófanes el iniciador, el antecedente, el fundador o algo así del eleatismo. Y en esto coinciden Platón y Aristóteles, y los demás los siguen a ellos. Y yo creo que no hay que dejar de lado esta apreciación de Platón y Aristóteles. Para nada, sería una enorme necedad dejar de lado esto que sugieren ellos. Platón en el Sofista y Aristóteles, como vimos, en la metafísica. Sería como cegarnos más, hacernos más difícil entender a Genófanes. Lo cierto es que en el mundo de Genófanes hay cambio, hay pluralidad en otro nivel, ontológico y conceptual, etcétera. Y por estas cosas no es eleático. Por eso cuando dijimos el eleatismo es Parménides, Zenón y Meliso. No es eleático. Pero sí tiene sentido hablar de que el germen del eleatismo está contenido en Genófanes, y eventualmente hubo un conocimiento de Parménides de Genófanes que detonó cosas, y bueno, y todo eso tiene sentido, y tenemos la autoridad de Platón y Aristóteles, que para mí son autoridades. Ahí entra, viste, cada maestrito con su librito. Para mí son autoridades. Sí. Hay alguien que dice que no. Sí, sí. Algún contemporáneo que quiere escribir algo nuevo. Pero... Sí, se da mucho eso. Se da mucho, desgraciadamente. En fin. Y bueno, y esto sería la reunión de hoy. Ahora se abre a preguntas y después de las preguntas terminamos. Es que hicimos tantas preguntas. Yo me tengo que leer esto, que yo lo había separado. Evidentemente ahora estuve viendo esta versión que yo les conseguí, no es esa misma edición, porque está en otra página. Eso que me costó encontrar está en la página 100, lo que me dijiste está en la página 121, creo, ¿no? Yo lo encontré en la página 100, pero no importa, o sea, el contenido obviamente es el mismo, la edición es otra. Claro, primera edición 1988, segunda edición ampliada 2001 y esta es la del 2016. Y tercera edición, primera con el título Fragmentos Presocráticos 2008. Claro, un poquito. ¿De qué librería? Porque me lo voy a... No sé. Fragmentos Presocráticos No, de este lo tercera. conseguí en la librería. No, en esa no. Yo lo conseguí en la Ciudad Vieja. Yo lo conseguí en una librería que es buenísima, pero que es carísima y Entonces no es buenísimo. pone un conflicto. Que es una que queda por 18 y Ejido, que la parte de filosofía está subiendo una escalera, que es todo reantiguo, ¿Perdón, me dijiste? 18 de Gira no es en... cerca de 18 y Ejido. Ah, sí, la- es frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. No, La Feria del Libro. La feria del libro, sí. En la parte de arriba, aparte subís y te encontrás con cosas maravillosas. Yo me conseguí todo Wimpy ahí. Wimpy maravilla, hay que hablar a Wimpy. Yo lo conseguí en la que está en Ciudad Vieja, por la peatonal, ahí nomás. Sí, la de Batacán. Pero no me queda claro de cuándo es. Bueno, la tuya es del 2008 La que entonces. era la 2016. Sí. Ah, esta es 2008. Sí, sí. Ah, perfecto. Esta es Es 2008. que tiene una tapa distinta. Esta tercera edición, primera con porque como es la última que está en la cronología, tiene que ser esta, si no sería. Tercera edición, primera con el título Fragmentos Presocráticos 2008.
obviamente es esta. Ah, perfecto. Tienen el material correcto. No, que el libro es correcto, pero no se corresponde con Bueno, la... y con respecto a Genófanes, tenemos un tratado de un pseudo Aristóteles, que se lo pone como una obra menor de Aristóteles, que es sobre Meliso, Genófanes y Gorgias. Y es de un pseudo Aristóteles, supuestamente es del siglo I después de Cristo, y lo que hace es eleatizar a Genófanes. Y por eso este testimonio no es válido, pero si queremos hacer un estudio exhaustivo de Genófanes, tenemos que saber también esto. Pero cuando decís pseudo Aristóteles, ¿es porque no lo escribió Aristóteles o porque... Y se le atribuyó a Y se Aristóteles. le atribuyó a Aristóteles. Y se parece a Aristóteles. Esas son las características de los pseudo tales o cuales. Bueno, ¿preguntas? Yo no sé si tengo preguntas porque lo que dijiste fue todo muy claro. Yo hubiese venido con background, capaz que sí. Hoy vine con... Bueno, entonces Para mí estuvo terminamos. clarísimo.